Hola una vez más alumnos, les saluda el profesor Ángel Caicho. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante de la historia negra, la historia más oscura de nuestro país. Quiero empezar con una frase que es el objetivo de la clase, pero le he puesto en una frase ahí muy particular, pero muy conocida también la frase. Dice, un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es muy cierto, ¿no? El motivo de esta clase es que nosotros tengamos la información precisa, nos culturicemos, sepamos cómo ha sido la historia para bien o mal de nuestra nación, de nuestro Perú, ¿ya? El Perú en los años 80 y 90 ha sufrido muchas muertes y mucha zozobra por parte del terrorismo. En el Perú, como ustedes saben, quiero hacer un poco de memoria, porque hemos trabajado esto antes. Quiero que activemos nuestros conocimientos previos, porque en el Perú, como ustedes saben, hubieron dos grupos terroristas, que uno es Sendero Luminoso y el otro es el MRTA. Sendero Luminoso, años 80, con Abimael Guzmán a la cabeza, era un partido político subversivo que actuaba bajo una idea leninista, marxista, maoísta, ¿no? Del comunismo chino. Por otro lado, el MRTA es un grupo terrorista que actúa bajo la idea de la revolución cubana, un poco guevarista, castrense. Este grupo se funda en el año 1984 y su líder siempre fue Víctor Polay Campos, ¿no? Que hoy por hoy está, al igual que Aymar Guzmán, recluidos en la base naval por todos estos delitos de terrorismo, ¿no? Muy bien, una cosa muy importante, ¿eh? Estos grupos son grupos políticos pero radicales, grupos políticos pero que creen en el cambio social por medio del fusil, o sea, actúan con homicidios, actúan generando zozobra, miedo, amenaza, bombas, destrucción total, caos general, ¿no? A diferencia de grupos como por ejemplo el Partido Aprista Peruano, que es un grupo político, pero es un grupo que actúa bajo una vía legal, ¿no? Y es un grupo que coincide el cambio social de otra manera, igual la Acción Popular, igual el FREPAP, pero estos son grupos políticos terroristas, por eso, ¿no? Son extremistas totalmente. Eso es muy importante decirlo porque muy poca gente lo considera o lo sabe a veces, ¿no? Entonces, básicamente me quiero centrar en el MRTA. El MRTA, un grupo fundado en el año 1984, como les dije, tiene momentos muy particulares. Por ejemplo, ellos han sabido en el año 1990 escaparse, ¿no? Escaparse con su líder, hacer un túnel y escaparse del penal Castro Castro, que fue una noticia que se expandió por todo el mundo, dado la gravedad de esta fuga, ¿no? Porque eran 47 MRTistas. Y por otro lado, también recordemos que el 22 de abril del año 1997 se lleva a cabo lo que es la liberación de los rehenes en la Embajada de Japón, porque unos meses atrás habían tomado como rehenes los MRTistas a muchos políticos, a muchos diplomáticos, y los tuvieron ahí hasta el mes de abril, donde fueron liberados por las Fuerzas Armadas del Perú. Muy bien. Y donde prácticamente ahí acaba toda la idea de los MRTistas, ¿no? Porque prácticamente por ahí casi como que muere el MRTA. Muy bien, hablábamos del MRTA y hay un personaje muy interesante que se llama Peter Cárdenas Schulz, que es prácticamente como el número 2 de Polay, que es el fundador, el líder. El número 2 sería, o se dice que es Peter Cárdenas Schulz. Bueno, ese contexto por el momento, porque vamos a ver lo siguiente, vamos a ir revisando nuestra ficha. Este artículo periodístico que tenemos acá, que se llama Hijo de un terrorista, es un título muy fuerte, es un título bastante singular. Este artículo, vamos a poner acá, apareció en la edición impresa del diario español El País, el domingo 17 de abril del 2005, ya hace unos años, ¿no? Es bueno siempre citarlo. Es una información periodística y que básicamente es como que iba a salir una película y entrevistan al director de la película, ¿no? O hacen una reseña un poco al director de la película. Y la película la hace el hijo de un terrorista. Bueno, entrando ya en los detalles. ¿Por qué se llama hijo de un terrorista? Porque
esta película la hace Alejandro Cárdenas Chul, o sea, el hijo de Peter Cárdenas Chul. ¿Se entiende? O sea, el hijo que no vivió en el Perú, que fugó con su familia, porque lógicamente también estaban, o los implican pues como terroristas, realizó una película documental. El muchacho se crió en Suecia, se crió en otro país. Cuando creció estudió cine y hizo una película documental sobre la vida de su padre, ¿no? Ojo, no es una apología, no es una defensa, no endiosa a su padre. Su padre es un emerretista condenado, ¿no? Que ha salido hace un par de años después de purar condena, 25 años de cárcel, y que definitivamente es un tipo odiado por toda la nación, o uno de los más odiados, pero es importante ver un poco el documental y un poco esta reseña de este muchacho, porque él habla desde su punto de hijo de un terrorista donde no tenía nada que ver. Es un inocente del accionar de su padre, ¿no? Pero es atractiva la forma en que cuenta la historia y por eso la quiero compartir con ustedes que son mis alumnos, porque es una buena forma de, mediante una película documental o mediante una reseña periodística, podemos adentrarnos y que despierta nuestra curiosidad para saber de ese tema, porque es muy interesante. Lo hace, esto es, el muchacho es un director de cine. Vamos a ir leyendo solamente lo que está subrayado. El texto es todo esto, ¿ya? El texto es todo esto, que son como 6 hojas. Sin embargo, yo solamente vamos a leerlo subrayado, ¿ya? Que es lo más relevante. Total, en el sistema, como ustedes saben, está esta ficha, que la pueden ya, o mejor dicho, la tienen que leer ya a totalidad, y a la vez también la ficha que contiene su actividad como siempre, ¿no? Ustedes lo saben ya. Muy bien, a ver, dice que Alejandro, que es el hijo de este emerretista, Alejandro nació de Peter Cárdenas Schultz, condenado a cadena perpetua en Perú por pertenecer al grupo armado MRTA. Se separaron en 1979 y el hijo nunca quiso saber del padre. Definitivamente hay una cosa que hacen todos los guerrilleros, ¿no? Que ellos siempre, por sus ideales, se entregan a totalidad y dejan sus familias, dejan sus trabajos, dejan su vida común y corriente para entregarse a la guerra, para irse a la clandestinidad y desde ahí combatir lo que ellos creen un sistema opresor, ¿no? Lo abandonó a su hijo, en pocas palabras. Muy bien. Acá hay un cuestionamiento muy interesante, ¿no? Muy interesante. Dice, ¿soy el hijo de un terrorista, de un Bin Laden latinoamericano, o se trata de un revolucionario, de un Che Guevara? ¿Es un mafioso, un criminal respaldado? Miren lo que se pregunta, porque básicamente sí, sabemos quién es Bin Laden, ¿no? A quien se le atribuye esta masacre, o mejor dicho, esta explosión que hubo en las Torres Gemelas con los aviones que chocaron, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? Y es que en realidad, sí, pues salvando un poquito las distancias, son terroristas. Estamos hablando de gente muy peligrosa con mente criminal. Muy bien. El muchacho cuando hizo este documental tenía 27 años, residente en Berlín, estudiante de cine, que un buen día respira hondo y decide descubrir cómo es verdad su padre. Se interesa un poco de la vida de su padre, ¿no? Ya, ¿qué hace? Hace un documental, una película documental que es un género, es una especie del cine, para ver cómo fue la vida de su papá, de su progenitor. Muy bien, Cárdenas Schultz, detenido en 1992, o sea, el papá, por pertenencia al grupo armado peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. ¿Ya? Este señor estuvo 25 años en la cárcel. ¿Ya? En un primer momento fue condenado a cadena perpetua en el gobierno de Fujimori, pero ya en el 2006 se abrió nuevamente el juicio y se le redujo la condena, ¿no? Por otro lado dice, Alejandro no conoce a su padre, se separaron cuando tenía 2 años. Esto ya lo habíamos dicho. Muy bien. Vamos a seguir bajando. Acá hay otra idea, ¿no? Dice, ¿por qué cambió de idea Alejandro en 2004 y se fue a Suecia primero a conocer a sus 2 hermanos y luego a Perú a ver a un padre desconocido? ¿Ya? Muy bien. Claro, en el 2004 este muchacho viaja acá al Perú para conocer a su papá, ¿no?
Su papá estaba recluido en la base naval del Callao, que es una prisión de máxima seguridad, donde los presos prácticamente solamente salen media hora al patio, donde están encerrados en un agujero, como en una hoguera, donde viven realmente una prisión muy, muy fuerte, ¿no? Insoportable, casi hasta la demencia, pero bueno, es así como se trata a los terroristas, a las personas que cometen un delito que es muy, pero muy penado en el país y que te cae todo el peso de la ley, definitivamente. Muy bien. Otra cosa muy importante que dice el muchacho, dice acá, para mí era importante también entender qué sucedió durante los años 70 y 80 en el Perú, en Sudamérica, en esa época de violencia política generalizada, cómo se pudo llegar a ese punto de ver la lucha armada como única salida, cómo Peter llega al MRTA, ¿no? Claro, ahora, Peter Cárdenas es un tipo miraflorino, es un tipo que estudió en el Colegio Carmelitas, un colegio de clase media, alta, alta, digamos, ¿no? Y es un tipo con oportunidades, y no es un tipo tonto, es un tipo muy inteligente. Sin embargo, se fanatiza, porque esto en realidad, las personas que están dentro de un grupo terrorista son fanatizados con la revolución. Es casi como, poniendo en términos un poco más coloquiales, es como cuando los hinchas de fútbol se convierten en barras bravas, ¿no? El hincha de fútbol puede alentar, puede ser apasionado por su club, ¿no? Puede vestir la camiseta, ir al estadio con mucha frecuencia, pero una cosa es eso y otra cosa es que yo, que soy hincha de tal equipo, soy hincha de Alianza, tengo que matar al hincha de la U. O como soy hincha de la U, tengo que acuchillar al hincha del Cristal, ¿no? Yo no tolero nada a nadie que no sea de mi equipo. Si no es de mi equipo, no vale nada y lo puedo yo matar. Eso es fanatizar, ¿no? Eso es ya cuando la pasión desborda en el ser humano y llegas, lógicamente, al fanatismo total, ¿no? Estos son tipos fanatizados, ¿no? Y para el fanatismo no respeta raza, condición social, condición socioeconómica, nada de eso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque era gente de todos los tipos, las que cayó en las garras del Sendero Luminoso o básicamente acá como el MRTA. Por otro lado, también el muchacho en el documental grabó los encuentros con los tíos, abuelos, hermanastros, según se produjeron y las conversaciones con su madre, a la que se llevó a Perú. Era la única que podía responder a esas cuestiones que no planteé en 25 años. Este chico nunca lo había visto a su padre, jamás, ¿no? Jamás. Y como dice acá, nunca lo había visto y vino al Perú en el 2004 mientras trabajaba en todo este proyecto de película documental y dice: recorrí 11.000 kilómetros para llegar a una prisión, para encontrarme con una persona tras 23 años y dejarla ahí, encerrada en un agujero, afirma en uno de sus monólogos. Fuerte, ¿no? Hasta literario. Bueno, es una película, lógicamente. Pero muy interesante qué interesante es cuando lo cuenta el hijo de un terrorista, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona también inocente, una persona que no tiene nada que ver. Y este documental, ojo, no es una apología, no es una defensa a su padre, es simplemente el cuestionamiento o la inquietud que a él le llega a pensar por qué mi papá actuó de esa manera, por qué se comportó así, ¿no? ¿Se entiende? Es lo perdono, no lo perdono, lo busco, no lo busco, puedo ser su amigo, no lo he visto nunca, no ha tenido conmigo las vivencias comunes que tiene un padre con su hijo, ¿no? De la niñez, de la adolescencia, de estar ahí en el colegio, de aconsejar, no tiene eso, ¿no? Y por otro lado, es un padre que en este país causó mucha zozobra, mucho miedo y que realmente es una persona odiada por la mayoría de peruanos, ¿no? Muy bien, pero también acá hay un pasaje muy importante que, miren la ignorancia, cuando él está en las calles de Lima y pregunta: ¿sabe usted quién es Peter Cárdenas? Y la gente responde: no, no. Hasta que alguien dice: un congresista, le dice convencido un señor sentado en un banco con la familia. Eso suele pasar. No conocemos los rostros de Peter Cárdenas, de Víctor Polay Campos, de Rincón, de Aymar Guzmán, de Osman Morote. El año pasado recuerdan que hicimos toda una infografía, imágenes y textos de estos personajes. Pues bueno, la actividad no es la misma, pero digamos que también tiene que ver con ese recordar, con ese tener en cuenta, porque tenemos que conocer. No es posible
¿O es realmente falta de cultura que una persona pues no conozca a las personas que para bien o mal son parte de la historia del Perú? ¿No? Recordemos la frase inicial: un país que no conoce su historia, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Muy bien. Bueno, es un texto muy largo que ustedes lo van a leer, ¿no? El video yo no quiero cansarlo, solamente quiero decir lo puntual. Ya ustedes lo leerán porque definitivamente tienen que hacer un trabajo con todo esto, ¿ya? Luego dice que Alejandro Cárdenas, cuando hace todo este documental, lógicamente hace funcionar su cámara en todos los lugares a los que va. Y uno de los lugares a los que va es al Callao, a la base naval, ¿no? Y cuenta todo cómo es la travesía hasta llegar hasta allá. Cuenta un poco la dureza que se vive en este recinto penitenciario. Dice: los momentos allí dentro son para mí aún hoy surrealistas. 4 veces fuimos, entras y te trasladan en coche 20 minutos, luego atraviesas 4 puertas y hay un patio abierto, todo sin techo, 6 celdas de 1x2 para Peter, Miguel Rincón, otro MRTista, Víctor Polay, del MRTA, y Abimael Guzmán, su mujer Eleni Parraguirre. Bueno, Eleni Parraguirre es la mujer de Abimael Guzmán, que también es una terrorista y que está también ahí condenada. Y Oscar Ramírez, alias Feliciano, de Sendero Luminoso. Este fue uno de los últimos que en la década de los 90 atraparon. Muy bien, continuemos. Bueno, acá hay un pequeño... A ver. En realidad Feliciano... A ver, 3/4 para trabajos compartidos en uno, ya. Muy bien, acá cuento un poco cómo es la vida en el penal, ¿no? Muy bien, entonces, continuemos. Muy bien, eso básicamente es toda la información importante, todo lo que cuenta este documental, todo lo que tiene que ver con lo que el muchacho ha investigado, ¿no? Y acá hay una parte también que cuenta un poco lo que le decía al comienzo, lo de la embajada de Japón, que prácticamente fue el fin del MRTA, ¿ya? Donde todos los MRTistas que estuvieron ahí murieron, murió también un militar, murió también un rehén, y que fue una cosa que los que lo vimos, al menos en vivo, fue una cosa televisada, perdón, jamás antes vista, porque era como una guerra en vivo y en directo, porque eso fue lo que se suscitó. Pero fue el fin del MRTA, ¿no? Y también lo cuenta. Muy bien, entonces esa es un poco la historia de este documental. Y acá también hablo un poco de la Convención de la Verdad y la Reconciliación, ¿ya? Un comité, este grupo que prácticamente se encargó de esclarecer y de ver a todos los responsables que tuvieron que ver con estos 20 años de lucha armada, de guerra interna, ¿ya? Porque también acá hubo mucha responsabilidad de los muertos, no solamente por parte del MRTA y el Sendero Luminoso, también hubieron, las Fuerzas Armadas también estuvieron involucrados, ¿no? En delitos de lesa humanidad, o sea, en asesinatos, en masacres. Asimismo también hay mucha responsabilidad de los presidentes tanto Belaúnde, Alan García, Alberto Fujimori, que fueron los que estuvieron ejerciendo un mandato en esta época, ¿no? Muy bien, vamos concluyendo entonces. Y aquí básicamente el muchacho ha hecho, como ustedes saben, toda una investigación muy grande de lo que fue el MRTA y cómo fue la vida de su padre. Y una frase muy importante con la que quiero cerrar es que cuando hay violencia todos perdemos. No solamente pierde la gente que murió, sino que también se dan cuenta que este muchacho también perdió un padre. También este hombre perdió tanta su vida en la cárcel, 25 años. O sea, cuando hay violencia todos perdemos. Y creo que ese es el mensaje que debe quedar en esta clase. Y que conozcamos justamente nuestra realidad, nuestra nación, cómo ha sido con sus altas y bajas, para no cometer los mismos errores y para ser consciente de lo que somos como peruanos. Muy bien. Voy a dejar el link en el sistema para que ustedes entren a esta ficha, entren a la ficha de trabajo contra la tarea, pero también para que entren al documental que está en YouTube. Voy a dejar el link donde está el documental se llama Alias Alejandro. Y ustedes tienen que ver el documental, tienen que leer también a totalidad esta ficha, porque me van a hacer una actividad que voy a colgar en el sistema, ¿ya?
Es muy interesante, es muy atractivo. Yo sé que van a disfrutar de todo lo que vamos a ver y vamos a trabajar. Bueno chicos, eso sería todo.